Y hoy el título del mensaje es Enfrentando las batallas de la vida. ¿Quién no ha tenido batallas? ¿Verdad? ¿Quién no ha tenido batallas en las cuales se ha sentido perdedor? Y hay quienes han enfrentado batallas en la vida en donde han salido airosos, victoriosos. Pero todos en algún momento enfrentamos las batallas. Y hoy vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, allí en el capítulo 32, verso 1 al 8. Y dice: después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Y cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarla, se reunió con sus oficiales y militares y les propuso bloquear los manantiales que había afuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se juntó mucha gente y entre todos bloquearon los manantiales y el arroyo que atravesaba la región, pues no querían que, al llegar los reyes de Asiria, encontraran agua en abundancia. Armándose de valor, Ezequías reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ella. También construyó un muro exterior, fortificó los terraplenes de la ciudad de David y mandó fabricar muchas armas y escudos. Luego puso oficiales militares al frente del ejército y luego de reunirlos en la plaza frente a la puerta de la ciudad, los animó con estas palabras: cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, que nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. El contexto de estos pasajes se encuentra en el relato bíblico sobre el reinado de Ezequías, rey de Judá, y cómo éste enfrentó la amenaza de Sennacherib, rey de Asiria. Este pasaje describe ese momento crucial en el que Judá está bajo el ataque de uno de los ejércitos más poderosos de esa época. Ezequías toma entonces medidas decisivas para proteger a Jerusalén. Él bloquea las fuentes de agua para impedir que los asirios las usen. Fortifica las murallas de la ciudad y organiza a sus tropas para la defensa. Además, Ezequías muestra liderazgo espiritual, alentando al pueblo, alentándolo a confiar en el poder de Dios, afirmando que el Señor está con ellos y que la fuerza del enemigo es limitada en comparación con la ayuda que han de recibir divina. En esencia, este pasaje resalta tanto la preparación estratégica de Ezequías como su profunda fe en Dios, mostrando un equilibrio entre acción humana y dependencia absoluta del Señor. Este día quiero que reflexionemos sobre las lecciones que encontramos en la vida de uno de los reyes considerados buenos en el reino de Judá. Este rey del cual vamos a hablar es Ezequías. Ezequías fue uno de los reyes más destacados de Judá, conocido por su devoción a Dios, conocido por sus reformas espirituales. Fue uno de los reyes llamados reformadores. ¿Por qué? Bueno, por los cambios que él realizó en su pueblo, tanto a nivel social como a nivel religioso. El nombre Ezequías significa Jehová ha fortalecido.
y reinó aproximadamente 29 años, entre el año 715 y el 686 a.C. Y su reinado marcó un periodo de renovación religiosa, de confianza en el poder divino. Fue el 13º rey del reino de Judá. Y vuelvo a decirle, fue uno de los mejores reyes que reinó en Judá. Uno de los aspectos más importantes de su reinado fue su determinación de restaurar la verdadera adoración en Judá. Ezequías eliminó los altares, quitó las prácticas idolátricas que habían proliferado bajo los reyes anteriores, restauró el templo de Jerusalén y restituyó la celebración de la Pascua que se había perdido. Estuvo alentando al pueblo a volver a Dios. Y esto muestra su compromiso con la espiritualidad, su compromiso con el papel como ese líder reformador. En el ámbito político y militar, Ezequías se destacó por enfrentar la amenaza del imperio asirio. Cuando Senaquerib, rey de Asiria, invadió Judá, Ezequías tomó medidas estratégicas para proteger Jerusalén. Cómo fortalecer las murallas, dice el texto, y bloquear las fuentes de agua. Además mostró una fe inquebrantable al buscar la guía y el apoyo de Dios, en lugar de depender exclusivamente de alianzas políticas o de su fuerza militar. Ezequías no solo dejó un legado de reforma espiritual, sino también el de liderazgo tenaz, ese liderazgo valiente frente a la adversidad. Y sabes, iglesia, de la vida de este rey Ezequías y de las batallas que peleó, podemos tomar varias enseñanzas importantes para nuestra vida. Tanto para las batallas que enfrentamos con enemigos externos, como las batallas que enfrentamos en nuestra propia vida. En los textos que hemos leído, vemos el momento en el cual Ezequías tuvo que enfrentar una de las batallas más difíciles de su reinado. Cuando vino contra él Senaquerib, el rey de los asirios, con todo su ejército. Y Senaquerib fue uno de los reyes más poderosos de su tiempo. Durante su reinado, Asiria estaba en lo máximo de su poder. No era cualquier ejército. No era un ejército fácil de vencer. Era un ejército experimentado en la guerra, con hambre de conquista. Era un ejército altamente organizado y era un ejército temido en todo el mundo antiguo. Y en la época del rey Ezequías, el ejército asirio era la fuerza militar más formidable del mundo por la cantidad de guerreros, por la organización que tenían y por las armas que empleaban. Ahora, después de toda esta introducción y de este contexto, entonces quiero que veamos cuáles son las enseñanzas que podemos tomar para nuestra vida de las batallas que enfrentó el rey Ezequías, rey de Judá. Y la primera enseñanza es que al enemigo no le agrada que tratemos de ser fieles a nuestro Dios y siempre va a tratar de desanimarnos. El verso 1 del capítulo que leímos de Crónicas dice: después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. El enemigo siempre querrá desanimar a todo cristiano. El enemigo siempre te va a querer desanimarte. El enemigo siempre va a querer que tengas en tu corazón el sincero deseo de serle fiel a Dios, sí. Pero Él va a tratar de desanimarte.
Él va a tratar de distraerte. Él va a tratar de quitarte esa atención que vos querés tener de fidelidad con nuestro Padre Celestial. Ese deseo de agradarle, ese deseo de buscar más de su presencia. Va a haber impedimentos, va a haber fortalezas. Y es por eso que, al igual que Sennacherib, el enemigo ataca nuestras fortalezas. Y vos preguntarás, bueno, ¿cuáles son nuestras fortalezas humanamente hablando? Pues nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra relación con Dios. Esas son fortalezas que mantienen nuestra vida. Y el diablo, el enemigo, va a querer siempre socavarlas. Pero tenemos que ser firmes. Tenemos que no dejarnos desanimar, entendiendo que todos aquellos que quieran ser fieles con el Señor y agradarle, van a enfrentar oposición del enemigo. Hoy yo decía, oremos por los que se han de bautizar, porque ellos van a estar recibiendo oposición del enemigo. Y la oración va a hacer de que tengan victoria sobre esa oposición. El apóstol Pablo lo describe a su discípulo allí en 2 Timoteo 3:12, cuando le dice: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. La vida del cristiano no es fácil, mi amigo, mi amada, mi amado, mi hermano. La vida del cristiano es una constante batalla. El apóstol Pablo recuerda a Timoteo que enfrentar persecución es una realidad para quienes desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. Serle fiel, vivir de acuerdo a la palabra del Señor, pues vamos a enfrentar persecución. Vamos a enfrentar fortalezas del enemigo que van a tratar de, vuelvo a repetir, socavar nuestra integridad delante de Dios. Y este versículo resalta que la fidelidad a Dios a menudo conlleva desafíos y oposición del mundo. Para nosotros tiene que ser un recordatorio de que la vida cristiana implica sacrificio, implica perseverancia, pero también es el recordatorio de que es una invitación a mantener la fe, a sostener la fe, confiando en que Dios da fuerza, confiando en que el propósito de Dios, incluso en medio de las pruebas, siempre va a tener a Dios a nuestro lado. La segunda enseñanza es que Ezequías dice el texto que secó las aguas para no darle ventaja al ejército enemigo que venía contra él. El verso 2 al 4 del capítulo 32 dice: cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarla, se reunió con los oficiales y militares y les propuso bloquear los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se juntó mucha gente y entre todos bloquearon los manantiales y el arroyo que atravesaba la región, pues no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. ¿Saben? Esto hizo que Ezequías llevara adelante una estrategia militar, pues un ejército invasor necesita agua para sobrevivir y mantener sitiada la ciudad. Y Ezequías tuvo esa revelación y llevó adelante esa estrategia de tapar los manantiales, los pozos. Y Ezequías sabía que si los asirios encontraban abundante agua cerca de Jerusalén, tendrían mucha ventaja para mantener sitiada la ciudad y conquistarla. Por eso no quiso darle al enemigo ninguna ventaja. Nosotros tenemos un enemigo, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro que sí. Un enemigo que nos quiere hacer caer. Un enemigo que quiere conquistar nuestra mente, que quiere conquistar nuestro corazón con el pecado. Ese enemigo, por supuesto, todos conocemos el nombre, es Satanás.
Y es por eso que la palabra nos da la estrategia espiritual. ¿Cuál es esta estrategia? Pues la estrategia de no darle ventaja alguna al enemigo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, le dice Pablo en su segunda carta a los Corintios. No darle ventaja alguna al enemigo, para que Satanás y todas sus huestes no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Sabemos que tenemos un enemigo que acecha nuestra vida todos los días. Ahora, sabiendo y haciendo esto, no proveemos para los deseos de la carne. Pablo dice que vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en moralidad sexual y libertinaje, ni en desacuerdos y envidias. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne, le escribe a los romanos, allí en el capítulo 13, versos 13 y 14. No demos ventaja al enemigo, para que el enemigo no tenga poder sobre nosotros. Amén. La tercera enseñanza es que Ezequías levantó los muros caídos e hizo espadas y escudos. El verso 5 dice: armándose de valor, Ezequías reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ella. También construyó un muro exterior, fortificó los terraplenes de la ciudad de David y mandó fabricar muchas armas y escudos. El rey Ezequías definió una estrategia defensiva para preparar a Jerusalén ante el inminente ataque del rey de Asiria. Y ante esta amenaza del ejército asirio, Ezequías toma medidas para reforzar la seguridad de Jerusalén. Reconstruyó los muros caídos, reparó y fortaleció las murallas, y para hacer aún más difícil el acceso a la ciudad, construyó un segundo muro en el exterior de la muralla principal. Es decir, preparó la ciudad de tal manera, con 2 líneas de defensa en lugar de una. Además, Ezequías preparó muchas espadas, dice el texto, y escudos, haciendo que los soldados y los habitantes de Jerusalén estuvieran preparados para la batalla. Nosotros, iglesia, al igual que Ezequías, tenemos que levantar nuestras murallas espirituales. Esas murallas espirituales de la oración, que muchas veces está descuidada, lamentablemente. Y tenemos que preparar una doble muralla espiritual con tus oraciones y las de tu familia, y la de la iglesia, y la de todo hermano que pueda estar intercediendo y orando. Segunda Crónicas, versos 6 al 8, dice: luego puso oficiales militares al frente del ejército y luego de reunirlos en la plaza frente a la puerta de la ciudad, los animó con estas palabras: cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Aleluya. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con nuestro Señor, nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. ¿Y qué sucedió? Que el pueblo, al oír las palabras del rey, el pueblo se tranquilizó. Hubo paz en sus vidas. Hubo la seguridad de que si el rey estaba seguro de que Dios iba a luchar por ellos, pues eso les dio tranquilidad. El pueblo de Asiria era poderoso, sí, pero Ezequías animó al pueblo a creer, lo animó a confiar que Dios era más fuerte que sus enemigos. Y de la misma manera,
en el Nuevo Testamento nos recuerda de esa verdad espiritual. Pablo, cuando le escribe a los romanos, allí en el verso 8:31, él dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Nadie. Nadie. Decirle al que está a tu lado: nadie. Y este es un versículo lleno de esperanza y de fortaleza, mi amada iglesia. Dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este pasaje destaca la seguridad, destaca la confianza que los cristianos podemos tener en la protección, en el apoyo de Dios frente a cualquier desafío o adversidad que se nos presente. Es una afirmación de fe en el poder supremo de Dios que supera cualquier oposición. Hoy cantábamos: gigantes cayeron, Él los derribó. Pues yo tengo esa seguridad de que no hay problema, no importe su tamaño, no hay circunstancias, no importe su complejidad. Yo tengo un Dios supremo, poderoso, que supera cualquier oposición. Y Pablo, como también Ezequías, nos dan una lección sobre esto. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pase a adoración. Y para terminar, entonces, decimos que las batallas de la vida son inevitables. Como dije al principio, todos hemos batallado de alguna manera en algo. Algunas las ganamos, otras las perdimos. Pero sabes, mi hermano, si las batallas no existieran, no sería vida. Las batallas de la vida son inevitables. Pero la historia de Ezequías nos enseña que debemos enfrentarlas con fe. Debemos enfrentarlas de forma estratégica y estando preparados. No podemos permitir que el enemigo nos desanime. Debemos cerrar puertas al pecado y fortalecer nuestra vida espiritual con oración y confiando en nuestro Dios. Así como Ezequías reconstruyó los muros y animó a su pueblo, diciéndoles: nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. El pueblo, al oír las palabras de su rey, se tranquilizó. Nosotros debemos levantar nuestra fe. Debemos recordar que Dios pelea siempre nuestras batallas. Y si Dios está con nosotros, mi amado, mi amada, nada ni nadie podrá derrotarnos. ¿Podrá hacernos tropezar? Sí. Podremos caer también. Pero nos vamos a levantar y Dios nos dará la victoria. Amén. Amén. Ponete de pie.